Bienvenidos, mis hermanos. Gracias por conectarse. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. Hemos estado siempre en estos días hablando acerca de los escudos del cristiano. Y hoy nos toca el escudo de la salvación, ¿verdad? Es un escudo muy, muy importante. Si nosotros estamos pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de prueba, por un tiempo donde nuestra fe es puesta a prueba, pasada por el fuego. Este escudo es especialmente importante y es porque salvación significa ser rescatado de algo, de un peligro. Y constantemente la vida del creyente está en medio del peligro, está en medio de la acechanza del mundo, del enemigo, de la propia carne. Y Dios quiere siempre que estemos nosotros salvos, ¿verdad? Que conservemos esa salvación. Ya hemos sido rescatados del mundo, hemos sido salvados de la muerte, del peligro de la muerte eterna y constantemente tenemos que estar nosotros en una pelea, ¿verdad? Y ese escudo nos sirve a nosotros para ser librados, la salvación que tenemos. Yo quiero ir con ustedes rápidamente a segunda Samuel capítulo 22 versículo 36. David fue salvo de sus enemigos y de Saúl, quienes deseaban matarlo. Este rey constantemente estaba metido en peligros porque era una persona muy importante para Dios, un hijo de Dios. Segunda Samuel 22:36 dice: Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. Esta es una porción de la palabra que nos habla clara y evidentemente el escudo de la salvación. Recuerden ustedes que David era un guerrero, era un hombre que sabía agarrar la espada, que sabía agarrar el escudo, que sabía confrontarse físicamente con sus adversarios. Este era un hombre que iba a la batalla, literalmente, a pesar de que él llegó a ser rey, pues él no dejó de tener un corazón de guerrero y de dirigir ejércitos y de conquistar. Eh, y eso es lo que es el llamado de un creyente hoy en día. Es el llamado de un guerrero, de una guerrera. Y ya nosotros no peleamos con armas terrenales, nuestras armas no son terrenales, dice la palabra, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Dentro de esas armas tenemos el escudo de la salvación. David fue salvo de Saúl, constantemente Saúl siempre estaba persiguiéndolo, especialmente cuando David no había sido hecho rey todavía, ¿verdad? Era su principal adversario, enemigo, era Saúl, que era el rey. Recuerden ustedes que Saúl era un rey ungido por Dios y había sido puesto por la voluntad de Dios como rey de Israel. Sin embargo, había sido un rey que había tenido muchos problemas en su carácter, había cometido pecados, había desobedecido muchas veces las instrucciones de Dios y él fue perdiendo poco a poco esa autoridad que Dios le había dado y el que se iba asomando por ahí, que iba al contrario de él, mientras Saúl iba decayendo, venía alguien que venía levantándose y era más bien siendo levantado por Dios y era David. Y ya sonaban por ahí las campanas, ¿verdad? Y ya escuchaba Saúl mucho acerca de David. ¿Recuerda usted a David venciendo a Goliat, al gigante? Era una batalla improbable que él ganó y que la ganó con esa fuerza que lo caracterizaba, con ese compromiso con Dios. Dios lo respaldó y de ahí en adelante David empezó a ser una amenaza para el trono de Saúl. Entonces, Saúl se dispuso a acabar con David. En muchas ocasiones, en varios pasajes de la Biblia, Saúl está persiguiendo a David para terminar con su acechanza política o el peligro de perder el reinado, porque la gente quería mucho a David, empezó a hallar mucha gracia delante del pueblo, empezó a tener muchos seguidores, empezó a tener mucho poder y efectivamente terminó siendo el rey de Israel. Y David escribe esto precisamente
acerca de esa persecución de Saúl y de sus enemigos. David fue salvo de sus enemigos. Dice, tú me has dado también el escudo de tu salvación y tu ayuda me engrandece. En el versículo, siempre en el mismo 2 Samuel, en el versículo 3, 22:3, leemos también otra porción que ampara lo que estamos hablando ahorita. Dice en el mismo capítulo, dice, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Entonces vemos aquí claramente que está hablando de David, ese Dios salvador. En otra versión dice, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Entonces, evidentemente el tema de este capítulo número 22 de Samuel es la salvación. Y ese es el tema que hoy estamos compartiendo. Ese es el escudo que debemos usar nosotros. Cuando tu mente te traicione, cuando tu mente te haga a veces sentir como que estás perdido, como que la batalla la estás perdiendo y la está ganando tal vez tu enemigo o la persona que es tu adversario, o a veces es la propia familia, ¿verdad? Que tal vez no está buscando a Dios y te está tratando de estorbar, tus amigos, qué sé yo, cuál es la situación, la persona que está atentando contra tu vida, contra tu buen ánimo, o quizás es simple y sencillamente tu propio yo. Tú mismo te empiezas a desanimar porque las cosas no te están saliendo bien y ese desánimo es tu enemigo. En ese momento tú tienes que recordarte que tienes un Salvador llamado Jesucristo. Recuerden ustedes que el nombre de Jesús, Yeshua, significa Salvador. Eso significa literalmente el Salvador. Si le pudiéramos decir en español su nombre, le diríamos Salvador a Jesús. Jesucristo es Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías, el Salvador, el ungido, ¿verdad? El Mesías significa ungido, el consagrado para. Entonces, ¿para qué fue consagrado? Para ser el Salvador, para salvarnos a nosotros. Entonces, nuestro escudo es Jesucristo mismo. Por eso que utilizamos los cristianos el nombre de Jesús cuando estamos en un momento de pedirle a Él, de pedirle al Padre. Nosotros le pedimos en el nombre de Jesús, porque estamos apelando a ese Salvador que fue enviado por el mismo Padre. Ese es nuestro escudo. Si entran dudas a tu corazón, utiliza el nombre de Jesucristo para pedirle al Padre. Él es tu refugio, Él es tu salvación, Él es tu roca, como lo dice el salmista David. Pareciera que el salmista David o el rey David tuvo esa revelación del mismo Jesucristo, de ese Salvador. Y por eso él vivió en una época en que era en la ley, que tenían que ser apegados a la ley. Pareciera que él vivió una época adelantada como la nuestra. A partir de que él vino, empezamos la época de la gracia. Esa es la época que estamos viviendo nosotros, el periodo que estamos viviendo, porque ya no vivimos por ley, porque no tenemos que cumplir nosotros todo lo que está escrito en la ley del Antiguo Testamento, sino que nosotros vivimos en una relación con el Padre a través de Cristo Jesús por su gracia, por su perdón, por sus méritos, no por los nuestros, somos aceptados como hijos. Pero pareciera que David se adelantó a esa época y vivió esa época, ese periodo de gracia adelantadamente. Siempre David es usado como un profeta, porque muchas veces está él hablando acerca de su propia experiencia, pero está hablando proféticamente del mismo Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver, yo quisiera leer también el Salmo capítulo 3, siguiendo, siempre siguiendo el tema de David, ¿verdad? Salmo capítulo 3, y me gustaría leerlo completo porque estamos hablando de los peligros, de la persecución, nuestros adversarios, de lo que nos trata de desanimar, lo que nos trata de destruir, que sería nuestro enemigo también, ¿verdad? Dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Fíjense ustedes que este salmo lo escribió David cuando estaba siendo perseguido por su propio hijo. O sea, se pusieron en guerra
los propios de su familia, ¿verdad? Dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. O sea que lo condenaban y lo maldecían, ¿verdad? Versículo 3 dice, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hoy estamos hablando del escudo de la salvación. Miren ustedes qué bien queda esto. Versículo 4 dice, con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Miren, el versículo 8 dice, la salvación es del Señor. En el versículo 7 dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está pasando un rey David que está pasando un periodo difícil. Está atravesando una prueba o varias pruebas bien difíciles en donde siente que está desfalleciendo, que el ánimo se le va, que sus enemigos están logrando más de lo que él está logrando, que pareciera que está solo. ¿Te has sentido alguna vez así tú mismo? ¿Has sentido que te sientes solo, que estás fallando, que más bien que estás perdiendo la batalla y que pareciera que todos los demás, aún nuestro propio enemigo, pareciera que están ganando la batalla y como que vamos a desfallecer? Es en esos momentos cuando te sirve el escudo de la salvación. El mismo Jesucristo en persona es tu escudo. Ese escudo de la salvación es creer en la salvación que Él nos ha dado. Que Él no nos está, Él no está jugando con nosotros. Él no nos salva un día y el otro día ya la perdimos la salvación. Eso no funciona así, hermano. Él ya pagó el precio de nuestra salvación a través de su sangre en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Él no jugó esto es debido a muerte. Él ya entregó su sangre. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, tú recibiste ¿qué cosa? La salvación, el escudo de la salvación. Defiéndete con esa salvación. Tú eres contado como hijo de Dios, como hija de Dios. Nadie te puede quitar a ti ese regalo que el Señor te dio. Aférrate a ese escudo, ponlo aquí, agárralo y no lo sueltes, hermano. Si el enemigo viene y te ataca en tu mente y te hace sentirte que tú no vales, coge ese escudo y no lo sueltes. Es tuyo, es tu salvación. Ya fue pagado el precio. Tú no tienes que pagar el precio de esa salvación porque te fue regalada por gracia. Es un don inmerecido, pero ya lo tenemos. Si Jesucristo derramó su sangre, si Jesucristo sufrió azotes, bofetadas, escupidas, desnudez, vergüenza, afrenta, fue acusado injustamente y fue condenado como si fuera él un malhechor. Si él tuvo que bajar al infierno, tuvo que ir a pelear, ¿acaso lo hizo eso por gusto? ¿Acaso hizo todo eso en balde? No, lo hizo para tu salvación y para mi salvación. Entonces no desperdiciemos esa salvación maravillosa que el Señor nos ha dado. Al contrario, ese es nuestro escudo, esa es nuestra seguridad, esa es la estabilidad mental, psicológica, almática, anímica de todo creyente, el saber que su salvación es algo firme, que no te la están quitando y devolviendo, porque Dios no anda jugando, ¿sí? Dios es un caballero. Dios te entregó la salvación, te la regaló cuando tú se la pediste. Tú le dijiste, Jesús, entra a mi corazón, te entrego mis pecados y yo tomo mi salvación eterna. Ahí en ese momento él entró y en ese momento dijo, este es mi hijo, esta es mi hija. Ya es parte de mi familia, ya está apuntado en el libro de la vida. Y ahí estás. Con eso, defiéndete de los dardos del maligno, ¿sí? Porque tú tienes una salvación que no es cualquier cosa. El enemigo quisiera tener tu salvación, pero él no la tiene, él está condenado.
La gente que no tiene a Jesucristo como su Salvador no entiende por qué estamos nosotros tan seguros y tan confiados. Es porque no han experimentado esa salvación. No pueden ellos entender ese escudo que nos protege a nosotros, que nos hace sentirnos firmes, que aunque estemos pasando por el momento más duro, nosotros no dudamos porque nos aferramos a esa maravillosa salvación. Ese Salmo capítulo 3, tenlo ahí como parte de tu... Recuérdate, cuando te sientas desfallecer, cuando sientas que hay un momento difícil en tu vida, recuérdate de ese escudo, ve al Salmo 3, léelo completo y vas a decir tú como David, tú eres mi salvación. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento también a Pedro y a Juan les pasó algo como lo que le pasó a David, ¿verdad? Están siendo perseguidos también. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿De qué estamos hablando? Del escudo de la salvación. Lo voy a repetir. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y lo repito una tercera vez, porque esto es bien importante. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Tengamos claro eso, solo en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Escúcheme bien, hay muchas corrientes. He escuchado a personas aquí en este grupo que se sienten atacadas muchas veces y les dicen, ay, ¿tú qué estás haciendo en esa secta? Salte de ahí, esa es una secta. Bueno, empecemos por esto. Aunque no fuera, aunque estas palabras parecieran unas palabras, ¿cómo les dijera yo? De alguien que ignora bastante, alguien que tiene mucha ignorancia, porque le dicen a la gente, ¿estás en una secta? ¿Por qué? Porque no estás en una religión conocida. Entonces, ¿qué le están diciendo a la persona? Regresa a la religión conocida, como si esa fuera la salvación. Y la pregunta es, ¿alguna religión salva? Hoy les pregunto a ustedes, ¿alguna religión salva? ¿Es acaso la religión la salvación? No, definitivamente no. No necesitamos ninguna religión para ser salvos. Lo que necesitamos es a Dios, nuestro creador, de parte nuestra, habiéndonos perdonado a nosotros de todo pecado. Esa es la salvación. ¿Y cómo se hace? Se recibe a su hijo a quien él mandó. Punto. Eso no es religión. Eso es relación. Es el hombre reconciliándose con Dios, porque el hombre fue el que pecó. Dios no pecó. El que pecó fue el hombre. Nosotros nacimos bajo pecado, nacimos condenados. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Por nuestros méritos, por pujar, por caminar de rodillas 50 kilómetros. No, nada podemos hacer por nuestra salvación. Nada. Estamos muertos en delitos y pecados. Ninguna obra del hombre va a ser motivo de su salvación, señores. La única forma de que un hombre puede ser salvo es que acepte el sacrificio que Jesucristo hizo y diga, ese sacrificio yo sé que fue acepto, yo me agarro de ese sacrificio de Cristo, el cordero perfecto que fue inmolado en el madero injustamente, el único hombre sobre la tierra que nunca ha pecado, que fue perfecto, que fue contado injustamente entre los malhechores, que nació en un pesebre, que murió en una cruz, que bajó al Seol, que bajó donde estaba la muerte y el Hades, peleó, ganó la batalla y se levantó entre los muertos. Jesucristo mismo dijo, nadie me quita a mí mi vida, yo la pongo y yo la tomo de regreso. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, ya lo estudiamos en otra de las pláticas que hemos tenido. Entonces, si yo estoy peleado con Dios, ¿cómo voy a contentar, cómo voy a estar bien con Dios? ¿Cómo va a reconciliar con Dios? Solo hay una forma, Jesucristo. ¿Sí? Dice que no hay otro camino a los hombres, dado a los hombres, sino es Cristo mismo. Jesucristo no es religión, Jesucristo no es una secta, Jesucristo no es una reunión de hombres. Eso es ridículo pensarlo. Jesucristo es Dios mismo, hecho hombre, quien vino a ser el salvoconducto del mismo hombre que él creó.
Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Significa que Dios sabía que ese hombre al que él le dio libre albedrío escogió mal, pecó y cayó de la gracia. Pero lo amó tanto, a pesar de que estaba en pecado, lo amó y dijo, yo me voy a entregar por él, porque es la única forma justa, porque Dios es justo y él cumple sus propias leyes y su propia justicia en forma perfecta. Él no puede violar su propia ley. Entonces él mismo se tuvo que entregar por nosotros. Y de esa manera, entonces cuando le recibimos, nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese es el escudo maravilloso que tú tienes, que se llama salvación. Utiliza el escudo de la salvación cuando el diablo venga y te quiera acusar. Cuando el diablo venga y te diga, estás en una secta, salte de ahí, te están engañando. Manda al diablo por allá en el nombre de Jesús y dile, yo tengo mi salvación en Cristo. Yo no fui salvo por una reunión, yo no fui salvo por unos hombres, yo fui salvo por Cristo Jesús. Él es mi roca, Él es mi escudo, Él es la firmeza de mi vida. ¿Te das cuenta cómo sirve este escudo? Es maravilloso. Vamos a leer siempre ahí en la misma escritura de Hechos que acabamos de leer ahorita. Bueno, el 12. Me interesa Hechos 2, 4, 12. Eso es lo que leímos. Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso es lo que hablamos ahorita. Vamos a ver, siempre vamos a retroceder en ese mismo capítulo 4 de Hechos. Vamos a retroceder y vamos a ver lo que dice desde el principio. Porque me interesa esta historia para puntualizar muy bien lo que hemos estado hablando acerca del escudo de la salvación. Miren ustedes lo que dice. Hechos 4, versículo 1. Pongan atención. Mientras ellos hablaban al pueblo, está hablando de Pedro y de Juan, se les echaron encima los sacerdotes. O sea, se les echaron encima. O sea, yo quiero que te imagines eso, por favor. No se acercaron a darle la mano, no. Se les echaron encima. ¿Quiénes? Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. O sea, era el equipo de religiosos de la época, de los judíos. Número 2 dice, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que estaban enseñando Pedro y Juan. Y les cae la turba encima. Versículo 3 dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Recuérdense ustedes de esto, acababa de pasar un milagro, ¿sí? Había un hombre que estaba en la entrada del templo y le habían dicho, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico, que había sido de más de 40 años de paralítico desde chiquito, se levantó y se volvió un gran alboroto. Y el resultado de ese alboroto es que agarran presos, capturan a Pedro y a Juan, este equipo de religiosos, y 5,000 personas habían aceptado a Cristo como su Salvador. Miren usted, versículo 5 dice, y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, o sea, hicieron una sesión ahí de gobernantes, ¿verdad? Estaba ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. O sea, ahí estaba la crema innata de la religiosidad de esa época. Versículo 7. Dice, y habiéndolos puesto en medio de ellos, o sea, ¿quiénes pusieron en medio? A Juan y a Pedro, a los que habían agarrado, a los que habían cogido. Dice, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o con qué nombre habéis hecho esto? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, por cierto, el domingo hablamos del Espíritu Santo, por si no oyeron ustedes la prédica, busquen el video. Dice, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él
este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. O sea, lo dijo bien claro, repito el versículo 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. O sea, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Versículo 11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿De qué estamos hablando hoy? Del escudo de la salvación, que dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Repita conmigo, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Ahora tercero, pero creyéndolo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? Versículo 11. Jesús, la piedra desechada por los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Mis hermanos, más claro no canta un gallo. O sea, aquí está clarísimo, clarísimo. Miren, hay gente que anda tratando de desvirtuar a Jesucristo como nuestro Salvador. Hay gente que dice es un profeta, fue un buen hombre, fue un hombre muy inspirado, me simpatiza Jesucristo, pero ¿de qué le sirve que simpatizar con Cristo si se va a perder eternamente? Usted no tiene que simpatizar con Cristo, usted tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, es el único nombre en el que se puede ser salvo. Sigamos leyendo la escritura, por favor, y van a ver ustedes qué bonito esto. Miren lo que pasa acá. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Versículo 14. Y viendo junto a ellos, de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. ¿Quién estaba a la par de ellos? Estaba a la par de ellos el hombre que había sido sano. Versículo 15. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, dice, deliberaban entre sí, o sea, los sacaron y empezaron ellos a platicar entre ellos, a ver qué hacían. Versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque, dice, el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno de este nombre. 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, mas respondieron Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Y termina el versículo 22, dice, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mis hermanos, me impresiona esta escritura. Les voy a decir por qué. ¿Por qué casa también en esta enseñanza sobre el escudo de la salvación? Porque ¿qué estaba pasando con Pedro y Juan? Se les va a esta gente, obviamente manejada por Satanás, y se les van encima y los capturan y los meten presos. Y empiezan al día siguiente a hacer sus juicios, a elucubrar, a ver cómo podían ellos ya dejarlos presos o si se podía matarlos para que estos hombres ya no siguieran predicando el evangelio. Pero ¿por qué estos hombres eran tan malos si eran los religiosos de la época? ¿Acaso no era el pueblo judío el pueblo escogido de Dios? ¿Acaso no se basaban estas personas en la Torá, es decir, el Antiguo Testamento? ¿Acaso no eran ellos hijos de Abraham? ¿Acaso no tenían ellos las verdades de la ley?
¿Acaso no hablaban estos de parte de Jehová? Claro que sí. Pero ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué no se llevaban bien? Bien sencillo, porque en el momento en que Pedro y Juan estaban haciendo esta obra, estos hombres eran los religiosos oficiales de la época, es decir, que se les había vuelto una especie de negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si ellos veían que 5,000 hombres acababan de aceptar a Cristo Jesús, a ese nuevo nombre que estaba como de moda, que estaba pasando algo, ellos perdían a esos 5,000 prosélitos, pues. Era gente de menos para su sinagoga. Entonces el negocio se les estaba cayendo, pues. Ya estaban perdiendo el poder, estaban perdiendo hegemonía, estaban perdiendo autoridad sobre el pueblo a causa de otro nombre que se estaba levantando, que era el nombre de Jesucristo. Óigame, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted recibe esa salvación, siempre le va a doler a alguien. Siempre alguien va a decir, ay, no, a mí me gustabas más cuando tomabas alcohol con nosotros, cuando te emborrachabas con nosotros, me gustabas más. Ah, me caías mejor, ahora ay, con esa tu cosa de religión ya no me gustas. Viene rechazo, pero Jesucristo lo dijo, bienaventurados cuando a ustedes los rechacen por causa de mi nombre, cuando los persigan por causa de mi nombre, cuando los vituperen por causa de mi nombre. Hermano, es natural, está escrito. Siempre va a haber un rechazo cuando una persona viene a Cristo. Los mismos de su casa se le van a volver en contra. Pero para eso tenemos, ¿qué cosa? El escudo de la salvación. ¿Qué estaban proclamando Juan y Pedro? Dijeron ellos, al cojo que estaba ahí en la entrada del templo, le dijeron, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice que lo tomaron de la mano derecha y lo jalaron y el hombre se levantó y daba brincos de alegría y glorificaba a Dios porque nunca había caminado en su vida. Pero ¿a quién le dieron ellos gloria? ¿Se la echaron ellos? Dijeron, yo, Juan, yo, Pedro, somos los campeones y cuando quieran pueden venir aquí con nosotros y nosotros vamos a poder sanarlos. No, ellos dijeron, lo que hicimos no lo hicimos por nosotros, lo hizo el nombre, el único nombre que puede restaurar, que puede sanar, que puede salvar, es el nombre de Jesucristo, al Jesús al que ustedes crucificaron. O sea, lo establecieron claro, Jesús de Nazaret, con nombre y apellido. Oigan, entonces, ¿qué pasa? Que a estos hombres que en ese momento, díganme usted cómo se sentiría usted si usted está predicando y lo agarran preso. ¿Cómo se sentiría? ¿Le vendría miedo? ¿Se sentiría incómodo? Que le pongan ahí unos lazos, unas esposas y lo meten a la cárcel. Pues cualquiera de nosotros creo que se pondría a llorar. Cualquiera de nosotros se asustaría, ¿no es cierto? Porque no nos gusta que nos lleguen a la cárcel, nos da miedo. Óigame, ¿qué podía librarlos a ellos? ¿Quién podía defenderlos a ellos si las autoridades mismas de los judíos son los que los metieron presos? ¿Quién los podía ayudar a ellos? Yo le digo, ¿quién nos ayudó a ellos? El mismo escudo de salvación. Por cuanto estaban proclamando la salvación de Jesucristo, el mismo escudo de salvación los protegió. Y dice que no encontraban de qué acusarlos. Se pusieron tontos, ¿sí? Trataban de encontrar una cosa, una excusa para acusarlos, para mantenerlos presos, pero dice que no podían porque no encontraban ninguna falta en ello, pues, en el hecho de que hayan orado, de que hayan sanado a ese enfermo, a ese paralítico en el nombre de Jesús. ¿Qué pecado había en eso? ¿Qué pecado en que se salve un enfermo, hermano? ¿Qué pecado es en que, qué pecado hay en que tu vida esté mejor ahora? ¿Cómo estabas tú mejor? ¿Antes en Cristo o ahora que tienes a Cristo? ¿Qué pecado hay en que tú estés mejor, hermano? ¿Qué pecado hay en que tú te sientas mejor en tu corazón ahora? ¿Qué pecado hay en que tú te sientas más fuerte? ¿Qué pecado hay en que ahora tienes la salvación eterna? ¿Qué culpa tienes tú de que Jesús murió por ti y te salvó y ahora vas, el día que mueras vas para allá, yo también, para allá arriba, no para allá abajo? ¿Qué pecado hay en eso, hermano? Sin embargo, el mismo enemigo va a tratar de robarte tu gozo, va a tratar de robarte tu tranquilidad, va a tratar de robarte tus grandes verdades que te sostienen, tu escudo de la salvación, hermano, por amor de Dios, por amor al nombre de Cristo. No lo sueltes, ¿sí? Levántalo en alto.
Eso es lo que tienes. Dice la palabra de Dios que seríamos dignos de lástima nosotros si no tuviéramos una esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? La salvación eterna que nos ha sido dada. Seríamos dignos de lástima estarnos reuniendo en esta sesión de Zoom, perdiendo nuestro tiempo, si nosotros al morir se terminara todo y no hubiera una segunda, no hubiera una vida eterna, no hubiera una oportunidad de seguir eternamente. Sería una tontería reunirnos. Hermano, tenemos una salvación eterna. Es más, esa vida eterna comenzó ya aquí. ¿Sí? Esas respuestas que tú has recibido son la prueba de tu salvación, es una prueba de que Dios está contigo, los milagros que tú has vivido. Ese es tu escudo, hermano, porque es la prueba de la salvación que tú tienes en tu vida. Y yo quiero terminar de leer el capítulo que estábamos leyendo porque hay una parte bonita ahí al final. Dice en el versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. En otra versión dice contra su ungido. Versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué es lo que nos da a nosotros ese maravilloso escudo llamado escudo de la salvación? Valor, hermano, valor. Cuando el Señor nos dice, esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes, ¿cómo le vamos a hacer? Usemos el escudo de la salvación, esa salvación que Jesús te regaló, esa salvación que nadie te va a quitar, esa salvación que tienes que cuidar, ¿sí? La tienes que tener aquí bien cerquita de ti, siempre, ¿correcto? Para que no venga el enemigo y te tire dardos malignos de incredulidad, de desánimo. Esa es su vieja táctica que todavía con muchos cristianos les sigue resultando. Ahí andan los cristianos arrastrando la Biblia, arrastrando el alma, ya no pueden más. ¿Por qué? Porque no han aprendido a utilizar estos escudos. Por eso estamos dando esta serie de enseñanzas y este es un escudo más, pero es un escudo importantísimo. Y vamos a hacer una oración. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro un momento. Y hermanos, si estás pasando por un tiempo de prueba, te están sacudiendo, te están sacudiendo el polvo, te están quitando la alfombra de abajo de tus pies y sientes que estás en el aire a veces, sientes que las cosas no están saliendo como tú quisieras. Hermano, ríete, gózate. Como dijo Santiago, ten mucha alegría cuando te encuentres en medio de diversas pruebas. Hermano, ¿por qué? Hermano, porque tú tienes un Salvador que se llama Jesucristo. Así como salvó a David de la persecución de Saúl y de sus enemigos, así como salvó a Juan y a Pedro de la cárcel, y esa misma salvación te salva a ti también de los problemas en los que estás, hermano. Si tienes un problema económico, Él te va a sacar adelante. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué eres incrédulo? ¿Por qué eres incrédula? ¿Por qué eres hombre de poca fe, mujer de poca fe? Si tienes un Dios que te regaló la salvación eterna, ¿cómo no te va a sacar de un problemita económico? Eso no es nada para Él. Hermano, dile, perdóname, Señor, porque a veces he dudado, porque a veces me he quebrado por dentro. Perdóname, porque a veces, Señor mío, me he sentido agobiado. Perdóname. Hoy entiendo que es grande, grande, grande la salvación que yo tengo. Señor, permíteme, dile, permíteme usar ese escudo
en una forma hábil cada vez que el enemigo trate de atacarme. Así como libraste, Señor, a Pedro y a Juan de esa turba y los sacaste de la cárcel, Señor, y les permitiste seguir predicando tu santo evangelio hasta el último día de su vida. Permíteme a mí, Señor, vivir el evangelio con poder, porque este es un evangelio que no es para vergüenza, sino que es un evangelio que es poder y salvación para los hombres. En el nombre de Jesús, permíteme, Señor mío, sobreponerme a mi mal ánimo, a mi desánimo, Señor. Permíteme usar este escudo de la salvación para que se levante mi ánimo hoy en el nombre de Jesús. Yo levanto mi cabeza en el nombre de Jesús y miro con fe hacia arriba donde está Cristo. Pongo mi fe en esa salvación bendita, en esa esperanza de gloria que tengo, en esa salvación eterna que ya comenzó en mi vida. En el nombre de Jesús. Y no voy a poner mi mira en las cosas de acá abajo, lo que la gente me diga, lo que la familia haga, lo que los hombres ejecuten o digan o planifiquen. Me tienes en cuidado porque tengo al Salvador de mi lado. Gracias por esta bendita salvación, Señor. Gracias por este escudo de salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.